Viena, Vale, que eran africanos. Claro, estabas en Viena, estabas trabajando con taxistas africanos y eso desplegaba toda una serie de contradicciones, de microracismos y tal y cual, que era muy interesante tenerlos encima del escenario. Pero llegabas a Barcelona, pues gente pequeño burguesa, como es finalmente un taxista, que se considera un pequeño empresario, tal y cual, sobre el escenario, pues yo me encontraba con el problema de decir, bueno, pues que no tienen nada que contar. ¿Por qué no tienen nada que contar? Pues porque son como yo, como tú y como el otro. Pero que, o sea, llevas a taxistas al escenario. Sí. ¿Y que tienen que, cuál es el objetivo? No, entonces para mí era interesante que ellos daban, en las otras ciudades, ellos daban hacían como un mapa de la ciudad y su punto de vista era interesante porque era muy singular, pero de repente el mapa de la ciudad de Barcelona que podían dar los taxistas de Barcelona, quizá porque su situación laboral no era nada conflictiva, al menos esos 5 taxistas con los que trabajé no vivían su situación laboral como conflictiva y tampoco su relación con la ciudad era conflictiva. De repente estábamos en una situación tan banal. Pero también dependerá mucho de qué ciudades, ¿no? Porque no será lo mismo un taxista aquí que un taxista en Ciudad de México, por ejemplo. Claro. O en Colombia. No, había funcionado fantásticamente en todas las ciudades en las que habíamos estado, hasta Barcelona también, porque era la ciudad que yo conocía y sabía que cuando me la estaban pegando, me la estaban pegando. Entonces, ahí entré en un momento de crisis con esta exotización del otro y tuve una especie de revelación de decir, claro, es que ¿por qué no trabajar con gente? Olvídate de la exotización, trabaja con gente que sean como tú y como yo, ¿no? Y entonces pensé, bueno, ¿quién tiene ese perfil? El espectador. Y entonces empecé a trabajar con la idea de poner a trabajar al espectador y desarmar en el espectador esa necesidad de ver en el otro aquello exótico que yo tenía la sensación de que iba a buscar el espectador cuando iba a ver mis piezas y tener que enfrentarse a sí mismo y tener que encontrar el exotismo, si es que lo buscaba, en sus propios comportamientos. Y entonces ahí empezamos con esta serie de piezas que meten al espectador en un dispositivo que lo obliga a comprometerse de una manera u otra, ¿no? A comprometerse o a conspirar contra el dispositivo. Pero entonces lo que comenzaste explicando de la participación fue algo que te vino ya una vez hiciste el dispositivo, de alguna otra forma. Bueno, luego te pones a reflexionar claro. en la situación en la que estás, el público tiene reacciones muy diversas con respecto a estos proyectos, ¿no? ¿Te han boicoteado alguna vez? Te boicotean, pero normalmente no. La verdad es que normalmente el público no tiene esa necesidad de boicot. También porque los dispositivos justamente juegan a mostrarse al inicio muy seductores y poco a poco van convirtiéndose en dispositivos distópicos, ¿no? Bueno, incluso si se boicotea, creo que incluso puede ser interesante para la obra en sí. O sea, imagínate que en la consagración de la primavera la mitad de la gente se para y diga, no más, paramos. Sería un buen final para... Sí, lo que era interesante es que yo tuve una pelotera con un crítico, con Quim Pujol, porque... ¿Qué pasó? Él escribió un artículo en el que me tachaba a mí de nazi. De nazi por el proyecto. Al espectador lo que tenía que hacer, ¿no? Sí. Y yo pensé que él no había entendido para nada el proyecto, ¿no? Porque precisamente de lo que se trataba era de ver hasta qué punto nosotros nos dejamos penetrar por el dispositivo y hasta qué punto somos capaces de tener una mirada crítica al respecto de eso, ¿no? Y entonces él contaba que durante el espectáculo él se había sentido muy frustrado porque había empezado a hacer cosas que no estaban dictadas por el dispositivo, o ponerse a cruzar el escenario a pata coja, pero se daba cuenta que los otros espectadores leían su boicot como que era parte de la obra. Como que era parte de la obra.
y que él tenía una vida distinta. Claro, es que alguien le había dicho cruza el escenario a pata coja. O sea, que quería liarle y no le salió bien. Y Claro, estaba claro, por eso. claro. Básicamente. Sí. Y de alguna manera todos estos dispositivos están en ese lugar donde no es posible el goce de la participación. Claro. No, y tú también al trabajar con el contraste o la dualidad de la participación, ¿no? De participas, pero a la vez estás siendo sometido por un mecanismo. Bueno, hay una relación de poder Claro, que yo qué sé, oscila constantemente. Claro, y que oscila entre lo que tú decías, no es un ritual de concesión y de alguna forma busca el conflicto, pero que tampoco estalle y la gente bote todo y salga corriendo y queme el teatro. Claro, pero No, no porque pasa si lo fuera- mismo si hay un disidente, digamos, en una obra, no pasa lo mismo que si hay un disidente, no sé, en una misa, por ejemplo. ¿no? Claro. O, Ya. o no en una misa, en un teatro de texto hay un disidente que se para a gritar. También. ¡Ah! Claro, Y jode la comportamientos obra. muy- En cambio aquí, no sé si la Y- joda por esta dualidad, Y ¿sabes? por otra parte, es que yo no me considero un antisistema. Es que realmente creo que necesitamos de sistemas para sobrevivir. Pero hay que cuestionarlos. Pero lo que pasa es que tenemos que ser críticos con esos sistemas. Es decir, me parece bien el sistema pareja, vida de pareja. Pero seamos críticos, seamos conscientes de que nos dotamos de ese sistema para poder dar nombre a nuestra relación, pero que luego veamos si ese sistema es dueño de nuestra relación o nosotros somos dueños del sistema. Sí que es necesario un sistema democrático para poder convivir con la cantidad de cretinos que nos rodean. Pero, ¿qué sistema democrático? Y siguiendo qué reglas, ¿no? Cuestionemos las reglas. Por eso al principio de la charla yo me ponía tan humorístico con el teatro así de fusión ritual, porque es un teatro que dice es posible liberarse de los sistemas, y yo estoy totalmente en contra. Yo creo que es la diferencia que hay entre el teatro de participación de los años 60 y 70, que era la voz, el modo era libérate. Bueno, es que en los 60 había muchas esperanzas en muchas cosas. Sí, ¿no? pero que eran esperanzas infundadas. Era un error. Es decir, ¿recordáis el Living Theatre? ¿No? Esa compañía de teatro americana que circuló por Europa, desnudándose, abogando por fumar marihuana y tal y cual. Luego las actrices que se ponían desnudas entre el público se sentían mancilladas porque había espectadores que las toqueteaban con deseos impuros. Pero es que la sexualidad es impura. Ya. Es decir, Bueno, pretender que la sexualidad es el lugar donde se libera. Pero la pureza es un concepto social. Quiero decir, los animales no tienen Pero sí que- noción de lo que es Sí que puro, no sé, Claro. pero sí que la tienen de la en este sexualidad. movimiento de improvisación, de ritual colectivo, no es como cuando si haces contact y te empalmaras, Eso. sería como un tabú, Sí. porque el contact tiene ese punto de cuerpo, no sé qué. Te echarían a patadas. Sí, Te echarían a patadas. siendo que, a ver, en el fondo te estás restregando con alguien, es Ya. natural. Claro, Bueno, no me una gusta el parte- término natural, pero Bueno, pero hay una parte biológica, ¿no? Claro. Fisiológica. No, del no, cuerpo. ni biológica ni fisiológica. No sé. te puede poner Es a- que eres un puto pervertido y te pone a restregarte con aquella persona. Y Claro. no precisamente con el culo, sino con el sobaco de esa persona y te pone. Pero es que estamos hablando de sexualidad, sabemos lo que es la sexualidad. Y pretender que la sexualidad es el lugar donde el ser humano se libera, precisamente el ser humano cuando se libera es cuando aparecen las más grandes distopías. En situaciones de guerra el ser humano se Claro. libera. Está permitido todo. No, es que no quiero que esté permitido todo, quiero que haya reglas y que pactemos esas reglas. Por eso me parece que la sexualidad BDSM es la más sofisticada de todas, porque es una sexualidad Codificada, muy codificada. sí, muy codificada.